Saludamos a nuestros oyentes, dándoles la bienvenida a otra entrega de nuestro podcast Voces de Libertad, un proyecto que se hace posible gracias a la voluntad de la Alcaldía de Circasia a través de su área de cultura. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Diego Alberto Pineda Patiño, docente del Magisterio y catedrático universitario, un hombre apasionado por la literatura, la poesía y en general las artes. Con él haremos hoy un breve repaso por quienes han sido algunos de los personajes más relevantes en la historia artística del municipio libre de Colombia. Así pues, comenzamos nuestro programa y esperamos sea para ustedes un viaje placentero mientras conocemos un poco de nuestra historia e identidad. Bienvenidos. Bueno, en Circasia nosotros tenemos unos personajes interesantes. Digamos, dentro del orden artístico, por ejemplo, dentro de la pintura, se encuentra a Cipriano Echeverry, ¿sí? Que tenemos también la Casa Museo, que lleva este nombre, pero que tristemente cuando uno va a revisar la historia era más bien un personaje marginal del municipio, que de pronto hacía en las paredes de los cafés, exhibía sus pinturas, digamos que no era muy tenido en cuenta, y tristemente al estilo Van Gogh fueron valorados posteriormente. Entonces digamos que hoy un reconocimiento póstumo con la Casa Museo, son personas que se van sin saber que tuvieron un gran recorrido por el municipio y eso entristece. Yo le mencionaba, por ejemplo, que aquí en los últimos, entre el año 1981 y el año 2007, nos acompañó el escritor Noel Estrada Roldán. Noel había nacido en Aguadas, pero siendo muy niño, a los 7 años, se tuvo que desplazar a Calarcá porque su madre murió, entonces su papá lo trajo de unos familiares. Pero siempre tuvo unas grandes inquietudes literarias y se formó sin haber tenido un paso por la universidad. Se formó con base en aquello, el oficio lector y el oficio escritor, sobre todo de los clásicos del siglo de oro español. De ahí que uno pueda rastrear en su literatura la agonía que se sufre en el siglo XX, o sea, en la modernidad, que eso fue lo que yo demostré en mi tesis, ese hilo conductor que nos permitía tener a ese escritor colombiano que tristemente nunca publicó de una manera tan solvente como uno hubiese querido, sino que fue en vida póstuma, ya porque yo también lo alcancé a conocer en los últimos años, hice la investigación y el libro quedó muy bello, pero él no lo vio. Hay cierta tristeza, digamos, en ciertos personajes de aquí de Circasia que a veces han pasado y la gente no se da cuenta. Bueno, Diego, usted nos habla en este momento de dos personajes que desde lo artístico dieron mucho a la riqueza cultural del municipio y de Colombia. Sin embargo, sabemos que existieron otros que desde diferentes áreas también aportaron significativamente a la historia. Háblenos un poco de estos otros personajes. Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, en el ámbito político, de contar con el magistrado Crótatas Londoño. Sobre todo porque es importante Crótatas Londoño. Primero, pues le daba un realce a la región, aunque esto era Caldas para la época. Sin embargo, se logró desde este terruño quindiano que muchos estuvieran en esas lides políticas y lucharan por muchos ideales. Crótatas Londoño, por ejemplo, tuvo una gran influencia con lo que caracteriza a los circasianos.
y es el libre pensamiento. Y ese libre pensamiento tuvo que ver con el colegio libre, con el cementerio libre y después una investigación ya muy reciente, una investigación toponímica, ha registrado más de 100 nombres entre tiendas, barrios, nombres de personas, instituciones que llevan el nombre libre o libertad en el municipio de Circasia. Y eso es muy importante. Pero entonces, ¿por qué? Porque personajes como él inculcó en los circasianos, de alguna manera, una rebeldía, pero no una rebeldía de veleidad, no una rebeldía de capricho, sino exactamente una rebeldía para buscar un fin que fuera cultural, que fuera armónico y que buscara realmente la libertad como se pensaba. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Crótatas Londoño creo que hizo un gran aporte desde el ámbito político, ¿cierto? Hemos hablado de personajes desde diferentes enfoques, pintores, escritores, políticos. Usted es docente, Diego, y sabemos bien que un punto importante que caracteriza a Circasia son sus colegios. ¿Sería posible hablar de algún personaje en este campo? Dentro de la educación, yo tuve la oportunidad de ser alumno de Henry Marín. Y Henry Marín se fue sin pena y sin gloria, porque hubo una trastada que le hicieron y fue incómoda. Cuando empezó el IMET, que hoy se llama IMET, no era un colegio. Ahí funcionaba el colegio libre. Yo alcancé a estudiar ahí hasta noveno. Luego pasaron el colegio libre para la parte en donde lo conocemos. Y ahí quedó algo que se llama el CREM, el Centro de Recursos Educativos Municipales, el CREM. Idea de Henry Marín Granada. ¿Para qué? Para hacer algo parecido a lo del CAS en Armenia y decir, bueno, vamos a recoger a los estudiantes de 10º y 11º que tengan que hacer su media técnica en el CREM. Entonces, los estudiantes de esa época, el propósito era que en los colegios estuvieran hasta noveno y que 10º y 11º lo fueran a hacer al CREM y que después íbamos a recoger estudiantes hasta de Salento y de Finlandia. O sea, una idea impresionante. Luego vinieron 2 estudiantes de la Universidad del Quindío, lo entrevistaron, se apoderaron del proyecto y lo pasaron como trabajo de grado. Y lo de Henry quedó como nada. Y volvió otra vez a quedar, es decir, mal, porque Henry se murió y digamos, el premio póstumo que le dieron, bueno, demos el nombre a la actual ciudadela educativa Henry Marín Granada. Pero Henry se fue sin saberlo, como se fueron los otros que le he mencionado. Entonces se fueron sin reconocimiento. Creo que los circasianos hemos sido un poco apáticos a esos asuntos, como le mencionaba ahora, incluso desde la pintura, desde la literatura, desde la política. Nos hemos convertido más, o hemos sido más bien, una especie de cultura especulativa. Pero sí hemos tenido, claro, personajes que se han ido destacando a lo largo de la historia, ¿sí? Y que ha sido importante o bien para la región o bien para el país. Bueno, Diego, gracias por su compañía y por compartir un poco de estos maravillosos personajes que nos dan orgullo. Qué importante poner sus historias en valor y ver sus vidas como inspiración para que las nuevas generaciones de circasianos sigan haciendo historia. A nuestros oyentes los esperamos en una próxima emisión de este programa Voces de Libertad en Radio Libertad, la radio comunitaria de Circasia.